tanta muerte y maldad. Has probado el cruel dolor, la aflicción o enfermedad. Ya lloraste sin parar a quien amaste de verdad. Piensas que no hay nada que ganar. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva. Para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Lágrimas no habrá, me prepara un bello hogar, una corona me dará, con su amor me cubrirá, y por siempre será mi felicidad. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva. Para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, aguardando con fe la promesa del Rey. Cristo me dará cuando vuelva. Para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. La corona de la vida. La oración es hablar con mi Señor y contarle mis tristezas y alegrías. Es abrirle el corazón como un amigo, pues siempre está atento a mi clamor. Quiero derramar mi corazón a Jesús en oración. Quiero aprender a desarrollar la comunión con Dios y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. La oración me conecta con mi Dios, que me da esperanza cada día, me consuela como un padre a su hijo,
porque solo en ti, Señor, confiaré. Buenos días a todos, Señor los bendiga, cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición estos amaneceres con Jesús. Ha habido testimonio de personas que se sienten gozosos de acompañarnos y que las peticiones de oración que se han hecho acá pues se han cumplido. Le agradecemos a Dios. Hoy en la mañana tenemos invitada a la hermana Noris Piti, que va a hacer una oración en estos momentos. Hermana Noris. Buenos días, hermano. Dios los bendiga a todos y a los que están en esta plataforma virtual. Ahí estamos. Vamos a inclinar nuestro rostro y darle agradecimiento a Dios. Querido Padre, te damos gracias por la bondad y el cuidado que ha tenido durante la noche con nosotros y permitirnos un día de más de vida. Agradecidos estamos y pedimos hoy que en este santo sábado podamos cada momento tener nuestra mente concentrada en todos los conocimientos que vamos a tener en los temas que nos trae el hermano Josué Torres y cada día aprender de tus grandes bondades y estar agradecido por tu amor y tu misericordia. Y a todos los que participan y que tienen compromisos de enseñanza para cada uno, que sean pues ungidos por el Espíritu Santo y que no hablen ellos y ya no hable tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En Jesús, amén. Amén. Gracias una vez más. Sabemos que el Señor está con nosotros y de nuestro Dios, pues este es el día santo que está con nosotros en este día especial. Agradecemos al Señor por las peticiones de oración. Yo quisiera en este momento dar la oportunidad a uno o dos personas que den unos testimonios cortos, agradeciendo a Dios. Sabemos que estamos en Santo Día del Señor, pero también podemos agradecer al Señor por este día. ¿Alguna persona aquí presente? Buenos días, buenos días. Buenos días, hermana Magali. Señor la bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones. Bueno, yo quería dar un testimonio cortito de algo que me ocurrió ayer. Bueno, yo tengo 2 días que he estado en la casa de mi mamá. O sea que el último día que estuve en mi casa fue el martes. Ese día martes, por cosas de la vida, antes de irme yo planché una camisa. Aquí, antes de irme para el trabajo. Y se quedó la plancha conectada. Y no me di cuenta, ¿no? Para mí estaba desconectada. Ayer que llegué, después de 2 días, llego a mi cuarto y veo la plancha en la cama, conectada, y yo me asusté. Y voy a ver y la plancha estaba fría, no estaba caliente. Y yo le dije a mi mamá, yo la llamé, yo di gracias a Dios, porque imagínense una plancha encendida en la cama, eso si hubiera allí en el colchón, quién sabe, si hubiera incendiado todo, pero el Señor nos cuida, a pesar de todas las cosas que a veces en los descuidos y cosas que ocurren, pues. Y yo llamé a Verónica y le digo, mira, Verónica, qué extraño, la plancha está conectada, pero no está caliente. Y yo planché ese día. Y ella revisó la plancha y dice, mamá, pero tiene bajado una cosa aquí, dice, por eso es que te dice, pero yo no lo hice, yo no la toqué. Ese fue el Señor que nos cuidó, que cuidó nuestra casa, cuidó todo, pues. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque
Él está pendiente de nosotros y está con nosotros, con todos los que le buscan, con todos los que le aman. Él siempre está ahí cuidando de nosotros. Amén. Gracias, hermana, verdad que sí. Eso es maravilloso. En los pequeños detalles Dios se manifiesta. ¿Alguna otra persona desea dar un testimonio? Hermanos, sí, buenos días. Buenos días, hermano. Manita de acá de Malambo, Caracolí, corregimiento de Caracolí. Ah, qué bueno, Algo salud. así, hermano, también, algo también pequeñito, pero grande, grande, porque ese Dios que tenemos es bueno, precioso, maravilloso, y Él escucha. Resulta que teníamos aquí antes de ayer una lorita muy bonita de la niña. Y se fue, hermano, se fue. Y esa niña llora y llora. Ay, la doctorita. Entonces nosotros le dijimos, mira, vamos a orar. Para que el Señor, para Él nada es imposible. Él te la puede traer. Ay, hermano. Y le cuento que al día siguiente, en la tarde, nos enteramos que ella estaba por aquí cerquita. Y nosotros en el día y en la mañana tempranito empezamos a llamarla, cotorrita, 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 y orándole al Señor, orándole al Señor, porque la niña estaba tan triste. Bueno, hermano, el día siguiente nos vinieron a decir que estaba por aquí cerquitica, ay, hermano. Y la niña fue feliz, la cogió y ya está en casa para la gloria y honra de Dios. El Señor es bueno, hermano. Precioso, precioso. Le damos gracias a Dios por eso, hermano. La trajo, está en casa otra vez. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias. Eso es un milagro, hermana, porque ellos se van y nunca vuelven. Amén, amén. Esa es la Así es. realidad. Sí, sí. Hemos tenido casos así, se van y nunca regresan, ni agradeciendo a uno que todo lo que le hizo bueno. Todo Amén, el bien que amén. le hizo a ellos. Bueno, gracias por esos testimonios, verdad que Dios es bueno en los pequeños detalles. A continuación vamos a orarle al Señor, vamos a poner el video y podemos, en unos minutos, vamos a orarle a nuestro Dios. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da paz. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Te agradecemos, Padre, por este día, un día maravilloso, tu día santo, un día bendito, bendecido, de reposo, de santificación, un día creado por ti, Señor, para señalarnos, al mismo tiempo para escogernos, para separarnos ante la humanidad y ante el universo, que somos tus hijos. Gracias, Señor, por este santo día. Te pido esta mañana bendiciones para el pastor Josué Torres, Señor, quien va a trazar tu santa palabra, que lo dirija a través del Espíritu Santo. Ayúdalo a él, su hogar, su esposa, su familia, sus seres queridos. Y especialmente te pido por todos los pastores, dirigentes, no solamente en Colombia, sino en Panamá y en el mundo entero. Te agradecemos, Señor, por los líderes de nuestra iglesia, por todas las actividades misioneras que estamos haciendo. Bendice esta actividad de Zoom, que es para beneficio de muchas personas. Bendice los hogares conectados hoy. Bendice a la familia y las peticiones personales que se han hecho. Todo por los enfermos, por las necesidades personales, por todas las peticiones de oración. Te agradecemos, Señor, de todo corazón que nos bendiga en este santo día. Estamos contigo, Señor. Este es tu día santo. Gracias, Padre eterno. Gracias por toda la bendición recibida en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias una vez más a todos, bienvenidos. Hoy tenemos al pastor Josué Torres, agradecemos pastor por su acompañarnos, verdad que ha sido maravilloso todos estos amaneceres con Jesús que hemos tenido el privilegio de tener a personas muy importantes, personas muy buenas que nos acompañan. Gracias y pastor, bienvenido, Señor lo bendiga. Muchas gracias, doctor Antonio. Bendiciones para usted y su familia. ¿Me escucha ahora? Sí se escucha, pastor. Oh, bueno, muchas gracias, doctor Antonio. Gracias por su saludo y un saludo para todos nuestros hermanos que están desde ya aquí participando en este espacio de oración. Cuando ustedes me digan, estaremos dispuestos para avanzar en el mensaje de la palabra. Sí, pastor, iniciamos con una oración. Agradecemos. Oramos en este momento. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias damos a ti por este espacio de la mañana que tú nos regalas, por la vida que tú nos das, Señor. Aquí están en conexión a través del Zoom, familias, amigos de Panamá, de Colombia, de diferentes lugares, buscando tu presencia, Señor. Te quiero pedir que tú bendigas a cada uno de tus hijos que se acercan en esta hora. Queremos disponernos también a recibir la enseñanza de tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, enseñándonos. Suplicamos a ti, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos, enséñanos, dirígenos. En el nombre sagrado de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Bueno, nuevamente, bendiciones. Ya podemos desarrollar el tema, doctor Antonio. Pastor, ¿cómo no? El tiempo es suyo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 40 minutos. Bastante. Entonces, póngame, usted los coge. Muy bien, bueno, gracias damos a nuestro Dios porque nos da la vida en esta mañana y nos da este privilegio de estar aquí reunidos para estudiar de su palabra. Y el Señor Jesús salía a orar en la mañana, a veces en la noche, a veces pasaba toda la noche orando. Y ese modelo de oración nosotros en estos amaneceres, en estas madrugadas, nosotros seguimos ese modelo que nuestro Dios nos ha dejado. Esta mañana yo quiero compartir el mensaje y si me permiten, ya, aquí estamos para poder compartir. Justamente uno de los lugares preferidos donde el Señor Jesús oraba era el huerto del Getsemaní. Y así hemos titulado la reflexión de esta mañana. Estoy aquí con un fondo virtual de ese lugar actual donde se cree que el Señor Jesús iba a orar. Allí hay unos árboles de olivo, como ustedes pueden ver en esa imagen. Algunos consideran que son de gran antigüedad. Algunos consideran que estos olivos más antiguos que están allí sembrados tienen unos 800 años. No son árboles del tiempo de Jesús, porque no pueden estar hasta tantos años esos árboles, pero pueden durar mucho. Estos que están allí se creen que tienen 800 años de estar allí. Y este lugar que ha sido apartado en la ciudad de Jerusalén como un símbolo del lugar donde Jesús oraba. Hay algunos de los lugares históricos que están en Jerusalén que pueden tenerse toda la certeza que fueron los sitios donde el Señor Jesús estuvo. Hay otros que se creen. Este sitio está allí al lado de una capilla donde
hay una roca donde creen que era la roca donde Jesús oró y su sudor era como gotas de sangre, el Getsemaní. Y yo quiero que en esta oportunidad, en esta mañana, hablemos acerca de esa oración del Getsemaní. Allí tenemos una vista desde el Monte de los Olivos. Ahí enfrente hay una iglesia, esa llamada la Iglesia de las Américas. Esa es una vista de ese sector de la ciudad de Jerusalén, esa ladera donde Jesús, al lado de esa iglesia está el huerto de olivos. Y allí donde se cree que Jesús iba a orar, allí, en ese huerto de olivos. Allí él dedicaba tiempo. Cada vez que Jesús fue a Jerusalén, él durante el día predicaba, enseñaba, pero él se retiraba a orar en el huerto desde las afueras, se retiraba para orar en un lugar tranquilo, así como nosotros escogemos justamente este lugar, esta hora tranquila para buscar la presencia de nuestro Dios, en un huerto así. Actualmente ese lugar es conservado de esta manera, como ustedes lo ven allí en esa imagen. Y hay muchas personas que van allá para conocer un poco más de la historia acerca de los olivos. Los olivos son estos árboles que están aquí. Este es un árbol de olivo y él da un fruto. Y el fruto es muy conocido por nosotros y muy útil. Y el fruto de los olivos son justamente las aceitunas. Y las aceitunas son muy ricas, nos gusta comerlas en ensaladas, en algunas comidas. Y también de las aceitunas se extrae el aceite de oliva, el aceite que es tan bendito, tan útil, no solamente como alimento, era utilizado como alimento, también como ungüento medicinal, y también era usado en aquel tiempo como combustible. Tenía muchas utilidades este olivo. Aquí vemos otra sección de este huerto de olivos. Y la palabra de Dios nos dice, encontramos este relato que en la escritura, en el Evangelio de Mateo. Ustedes quieren abrir sus Biblias. Vamos a disponernos a abrir las Biblias en este momento. Pueden abrir sus Biblias, allí está. En el capítulo 26, versículos 36 al 39 vamos a leer. Capítulo 26. Permítame que deje de compartir y voy a volver a compartir ese texto. Ahí está. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 39. Bien. Dice la escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Vamos a tomar estos minutos que tenemos aquí esta mañana para estudiar, para reflexionar acerca de este acontecimiento, este relato tan importante que podemos leerlo del registro bíblico, cuando Jesús oró en el huerto del Getsemaní. Quizás Jesús oró allí muchas veces, pero este evento que está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, es extremadamente importante, significativo.
habíanse cumplido ya los años de ministerio del Señor Jesús. Durante 3 años y medio aproximadamente, Jesús había cumplido la misión de predicar el evangelio. Había llegado la hora de ser entregado en sacrificio. Jesús lo entendía, y ahora él, como humano que también era, no solamente como hijo de Dios, como Dios, como humano especialmente, había venido a ocupar nuestro lugar. Había venido como el sustituto, como aquel que vino a este mundo para ocupar nuestro lugar, para poder pagar con la deuda del pecado. Había vivido una vida sin pecado. Había predicado, había dado testimonio, había venido a mostrar el amor del Padre, pero faltaba un aspecto muy importante, y era entregar su vida en sacrificio. Había llegado el momento de la muerte y Jesús estaba allí orando. Y como ser humano que era, él le expresó a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y él necesitó de la compañía, del apoyo de los discípulos, y les dijo: quédense aquí, estén despiertos conmigo. Y Jesús ahora sintió la necesidad de volver a clamar, volver a conectarse con el Padre. Porque cuando estamos pasando por alguna circunstancia difícil, es el momento cuando necesitamos orar. Y en ese momento, cuando pasamos por momentos difíciles, estamos dispuestos a despojarnos de todo aquello que nos sobra para poder estar en conexión con lo que es más importante. Yo recuerdo una vez un hermano que estaba pasando por una circunstancia de salud muy apremiante, muy delicada. Y lo visité para fortalecerlo, pero gracias a nuestro Dios, él estaba siendo fortalecido por Dios, porque había decidido ir a la presencia de Dios en oración. Y él me decía: pastor, yo nunca había orado, aunque yo lo había visto orando muchas veces en la iglesia, pero él dice: ahora sí he orado. Dice: yo no tenía fe, ahora sí tengo fe. Es decir, la circunstancia apremiante lo llevó para entender lo que era una verdadera oración, una verdadera entrega. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, en lugar de ir a buscar un escape, una diversión, en lugar de tratar de resolver las cosas por nosotros mismos, la palabra de Dios nos dice el modelo de comportamiento que el ser humano debe asumir cuando está pasando por alguna circunstancia difícil, y es orar. Y quiero compartir con ustedes esta enseñanza de esa oración muy importante que Jesús tuvo cuando estaba en medio de la angustia. Él oraba. Dice: se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sí? Si es posible, Señor, que yo no tenga que pasar por este momento de sufrimiento, de tristeza, con todo esto que viene. Sin embargo, el Señor Jesús, en ese momento de dificultad, sometió su vida humana en dependencia, en subordinación de la voluntad de su Padre, y declaró: pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús experimentó como nosotros también el dolor, el sufrimiento. Bien lo había anunciado Isaías en el capítulo 53, cuando lo llamó varón de dolores y experimentado en quebranto. No hay un ser humano que haya podido pasar por más sufrimiento y por más dolor que el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba allí. Y como ser humano que era también, quiso apartar de él esa experiencia dura del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Pero cuando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Hemos pasado por muchas familias han pasado por momentos difíciles. Muchas personas quizás en este momento están pasando por una enfermedad, por una dificultad cercanos a una cirugía o están pasando por una situación económica difícil. Y en medio de las circunstancias estamos tentados a renegar, a abandonar la fe. Pero el Señor Jesús nos dice qué debemos hacer. Hemos pasado por momentos difíciles, quizás despidiendo a nuestros seres queridos que han fallecido. Jesús también se acercó a la muerte, su propia muerte, pero declaró, pero no se ha hecho como yo quiero, sino como tú quieres. Ese lugar donde Jesús fue a orar, el Getsemaní, saben, es curioso este nombre. Es una palabra compuesta y su significado es prensa de aceite. Ese jardín allí donde Jesús pasó su última noche antes de ser entregado para ser crucificado, antes de ser arrestado, Jesús fue a ese lugar. Los huertos de olivos, generalmente donde había un sembrado, un huerto de varios árboles de olivos, generalmente ahí se extraían el fruto y tenían allí cerca un lugar donde procesar las aceitunas para sacar ese precioso líquido tan importante para la economía, para la vida hebrea y hoy también es usado. Y allí tenían sus herramientas, sus instrumentos para procesar la aceituna y extraer de él el aceite. Quizás no en todos los huertos habían, pero en ese era conocido porque allí había una prensa y por eso se denominó ese nombre Getsemaní, que significa prensa de aceite. Yo quiero mostrarles una imagen de cómo era una prensa de aceite antigua. Las aceitunas eran recogidas y luego el primer proceso era llevarlo allí al molino. Eso es un molino. Allí está, el molino estaba constituido por estas dos rocas, una que está abajo sirve de base y la otra que está, son rocas circulares talladas, preparadas para ese oficio, y la otra roca está allí que es atravesada por un tronco, como ustedes ven allí, por su eje, y este tronco que está en el centro vertical, es usado como eje también de la prensa y es girado a través del tronco que está de manera horizontal. Es girado, las aceitunas son colocadas allí para despulparla, para ablandarlas, para sacarle las semillas y entonces tomar el resto de la pulpa, colocarlo en esas canastillas y luego es llevado a otra prensa donde se le va a extraer el aceite. Para que nosotros tengamos una idea, nosotros leemos la Biblia y muchas veces pues no entendemos ciertas palabras. Hay un texto que dice que si alguien le hace daño a uno de estos pequeños, mejor le fuera colocarse una prensa de molino en el cuello y ser arrojado. Bien, ahí está la prensa de aceite, es girado, es girado allí. Y allí colocan las aceitunas para que de esta manera, luego las colocan en una canastilla así, como esta que vemos en la imagen, y es llevada a la otra prensa. Son rocas grandes que están allí atadas de un tronco fuerte
y las canastillas son colocadas debajo de esa prensa. Esta es una prensa muy antigua, ¿no? Un poco arcaica, pero era la manera como en aquel tiempo se usaba para procesar las aceitunas y extraer de ellas el aceite. Ahora, aquí podemos ver una prensa algo rudimentaria, pero un poco más reciente, como las canastillas son colocadas una debajo de otra y es colocado sobre una prensa también, y de ellas se extrae el aceite tan precioso, tan preciado, el aceite de olivos. Ahora, lo curioso de esto es que algo llamativo es que cuando el aceite de olivos es extraído, cuando las aceitunas son presionadas, se someten a 3 momentos de presión. 3 momentos de presión. Un primer momento de presión, se saca el primer aceite, que es el que es llamado aceite extra virgen. Ese primer aceite más limpio, más desprovisto de otros, el más puro, el mejor, desprovisto de residuos de las aceitunas, el más limpio. Ese primer aceite en el tiempo antiguo era un aceite dedicado al templo de Dios. Las familias que tenían sus prensas sacaban el primer aceite y era el aceite que era llevado al templo para uso del templo, consagrado a nuestro Dios. Luego la prensa era utilizada nuevamente, era presionada en las aceitunas y sacaban un segundo aceite. Este segundo aceite era usado como alimento. Pero luego las aceitunas eran sometidas a un tercer momento de presión. Y entonces este último aceite, que ya quizás tenía una mezcla de residuos, era usado como combustible para que las lámparas se encendieran. Y ahora veamos algo muy curioso. Las aceitunas eran sometidas a 3 momentos de presión muy fuertes para poder extraer el aceite. Lo curioso es que cuando Jesús fue a orar allí al lugar donde estaba la prensa de aceite, cuando Jesús estaba allí entre el huerto, entre los olivos, cuando su alma estaba angustiada, él también fue sometido a 3 momentos de presión extremadamente fuerte. La carga del pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre él. Estaba ante la amenaza de entregar su vida y no pasar por el filtro de la evaluación divina y haber quedado entonces separado del Padre para siempre. Estaba la amenaza de haber entregado su vida y haber muerto para siempre. Estaba el dolor humano que ahora le esperaba, el ser humillado, el ser tentado, porque ser humillado con el poder que él tenía como hijo de Dios es una tentación mucho más grande que nosotros no entendemos. Le fue colocada una corona de espina, le fue abofeteado, escupido, crucificado. Un tormento grande. Si nosotros leemos toda la historia de la aprehensión, del tormento, de la crucifixión, toda una noche en vela, humillado en la casa del sumo sacerdote, luego entregado, le fueron rasgadas sus ropas, casi desnudo, humillado, todo lo que le esperaba estaba manifestado en esa angustia de la oración. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Es sorprendente este relato cuando el Señor Jesús, angustiado por todo ese peso que tenía encima, Él vino para tomar nuestro lugar, para tomar la culpa de nuestros pecados. Y aquellos por los que estaba orando, por los que estaba salvando,
aquellos que había pedido que le acompañaran, no habían tenido la bondad de haberle acompañado en oración, se habían dormido. Y Jesús les advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También Pedro, también los discípulos que estaban con Jesús iban a pasar, también iban a sufrir parte de esta prueba. Y era necesario que ellos se prepararan orando. El Señor Jesús los había convidado no solo para que lo acompañaran a Él. Quizás el Señor Jesús estaba más preocupado porque ellos también sufrirían en ese momento una presión para lo cual no estaban preparados. Ellos le habían declarado su lealtad, su fidelidad, le habían declarado, se habían comprometido que le acompañarían, pero nosotros sabemos que posteriormente, apenas unas horas después de ese momento, Pedro le negó 3 veces. Y Jesús los había invitado ahí para orar, para que se preparasen para ese momento. Velad conmigo para que no entréis en tentación, les dijo Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús se fue otra vez y dice que por segunda vez oró diciendo, esta oración se repite 3 veces. Jesús oró por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y cuando Jesús terminó de orar ese momento, ¿saben? Es aquí el paralelo que encontramos. En la prensa de aceite, las aceitunas es sometida 3 veces. 3 veces es sometida la aceituna a una presión de las rocas esas grandes que caen sobre las canastillas llenas de aceitunas. Jesús también, como las aceitunas en el huerto de olivos, él también recibió sobre él un peso insoportable. Y cuando estaba en esa angustia, él esperaba que los discípulos lo acompañaran y oraran con él, pero él oraba solo, angustiado. Dice el versículo 42, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y el versículo 43 dice que vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces Jesús oró y en cada oración de esta, él estaba entregando delante de Dios o expresando delante de Dios la angustia del peso que estaba cayendo sobre sus hombros, sobre su vida. Todo el pecado de toda la humanidad, Jesús estaba siendo responsable. Había llegado la hora de pagar por el pecado de todos. Él se estaba convirtiendo en un pecador por nosotros, sin haber cometido pecado. Y había venido para entregar su vida en la muerte por el pecado. Dice, dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús, el momento más terrible en el ministerio de Jesús fue quiero decirles. No fue justamente la crucifixión. No fueron los clavos que atravesaron su carne. El momento más duro fue cuando tomó la decisión de reafirmarse en el propósito que había traído al ser enviado desde los cielos para venir a esta tierra para tomar nuestro lugar. Fue el momento de mayor angustia cuando el Señor Jesús fue entregado. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el versículo 41 hasta el 44, describe este mismo acontecimiento, pero Lucas ahora señala, registra otras palabras que no están en los otros evangelios. Dice la escritura que después de estar allí con los discípulos, se apartó de ellos a distancia como el tiro de una piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El peso que Jesús recibió era un peso insoportable. No se puede comparar ni al peso que cae sobre las aceitunas, la roca del pecado de toda la humanidad, la angustia de lo que ahora estaba delante de él. Jesús necesitó que los discípulos oraran con él, lo acompañaran en ese momento. Quizás hay alguien que está en este momento necesitando ser fortalecido por la oración y por eso ha querido participar de este grupo, porque se siente en alguna necesidad. Es normal que nos sintamos en necesidad. Jesús también sintió la necesidad de la compañía, pero tristemente Jesús estuvo solo, fue abandonado. Quizás alguien en este momento se sienta solo, que nadie lo ha acompañado en su angustia. Pero saben, así como Jesús, un ángel del cielo se apareció para fortalecerse. La presencia de Dios se manifiesta trayendo paz, trayendo tranquilidad, ayudando a soportar ese peso insoportable. Y estando en la agonía, oraba intensamente. Y dice esto que registra el evangelista Lucas, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Terrible, terrible lo que Jesús estaba viviendo, una angustia tal que causó ese fenómeno en su vida. Saben, cuando pasamos por pruebas, por dificultades, entonces podemos entender apenas un poco esta angustia por la que el Señor Jesús pasó. Aunque a veces las dificultades que nosotros experimentamos son ocasionadas por nosotros mismos. Desafortunadamente, hay dificultades que son el resultado de nuestra culpa directa y que para apartarse, para librarse de ellas, tenemos que retirarnos de nuestra mala conducta, apartarse del pecado. Cuando recibimos el castigo de nuestras malas decisiones, es un sufrimiento insoportable, también es duro. Pero si nosotros nos apartamos del pecado, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nos apartamos y nos mantenemos fieles a las promesas de Dios, entonces podemos apartar de nosotros el mal. La Escritura promete, si se humillare mi pueblo, ¿sí?, el cual invoca mi nombre, yo oiré. Cuando nos humillamos ante nuestro Dios y nos apartamos del pecado, quitamos de nosotros ese impedimento que está obstaculizando que nuestra oración esté escuchada por nuestro Dios, el Señor oye. Pero saben, hay otros momentos donde las dificultades, donde las pruebas no son el resultado de nuestras acciones. Son pruebas que vienen de Dios. Y saben, esas son las más difíciles de entender. Generalmente no las entendemos. Generalmente nos rebelamos, renegamos contra Dios y le decimos, Señor, si yo me estoy portando bien, si yo soy fiel, si yo llevo a la iglesia los donativos, las ofrendas, los diezmos, ¿por qué me tiene que pasar esto? Porque equivocadamente pensamos que nosotros nos ganamos las bendiciones de Dios con nuestra conducta o con nuestro comportamiento o con nuestros diezmos. No es así. No hay nada que pueda ganar, ningún mérito humano que pueda ganarse el favor del cielo. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo da. Si tenemos salud, porque Dios nos lo da. Si aún tenemos vida, es porque Dios nos los ha dado. Todo lo que tenemos es porque Dios nos da. Si tenemos recursos, no es porque trabajamos, es porque Dios te dio la vida, nos dio la vida para trabajar. Pero cuando vienen las dificultades no entendemos. Pero yo quiero decirles algo esta mañana. Cuando las dificultades no son el producto de nuestras malas decisiones, cuando las dificultades sencillamente Dios las ha permitido, entonces quiero decirte que son para nuestra bendición. Son para nuestra bendición. Son para la preparación de nuestra vida y de nuestra preparación en esta vida y por ende para la preparación de la vida venidera. Son un privilegio.
Cuando estamos pasando por dificultades es porque Dios nos está preparando para darnos una responsabilidad mayor. Dios había llamado a Pedro para que estuviese con él ahí, porque Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando para una gran responsabilidad. Los discípulos fueron elegidos, fueron escogidos para estar con Jesús y para enfrentar también algunas pruebas, algunas dificultades y algún sufrimiento, porque ellos eran las personas que habrían de contar a otros el testimonio de la vida, obra, ministerio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los hijos de Dios pasan por dificultades es porque Dios nos está preparando nuestra vida, purificando nuestra vida para la salvación y nos está preparando para representarle en alguna situación muy especial donde solo a través de esta preparación podemos estar capacitados. Pedro, cuando no oró con el Señor Jesús, cuando él se lo pidió, perdió la oportunidad de estar, de prepararse. Mira cómo lo menciona el deseado de todas las gentes, página 660, párrafo 2, esta es la versión digital. Dice que Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos, a fin de que no estuviesen preparados para la prueba. Por lo tanto, Jesús los había amonestado. Velad, para que no entréis en tentación. Así leímos, ¿verdad? Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza. No habría negado al Señor. Saben, allí nos enseña la palabra de Dios y nos enseña este escrito también sagrado, cómo la oración es importante. Y en los momentos antes que tengamos dificultades, también es importante orar, prepararnos. Siempre que Jesús vino a enfrentar una situación difícil, primero oró. Cuando Jesús decidió presentarse públicamente como el Hijo de Dios para realizar su ministerio en la tierra, después de ser bautizado, fue a orar y ayunar inclusive 40 días en el desierto. Preparación espiritual. Saben, este tiempo en que nosotros vivimos es un tiempo de preparación espiritual también, porque pronto se acercan los momentos de la prueba final, la prueba de fuego, las persecuciones finales. Y este es un tiempo donde necesitamos orar y necesitamos nosotros entender cuando el Señor nos permite dificultades, entender que esas dificultades, cuando no son el producto de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, esas dificultades son un privilegio que Dios nos ofrece para preparar nuestras vidas. Quiero seguir leyendo en ese mismo párrafo del deseado de toda la gente, página 660, párrafo 2. Dice que si los discípulos hubiesen velado con Cristo en esa agonía, habrían estado preparados para contemplar su sufrimiento en la cruz. Habían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que precedían sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. En medio de la lobreguez de la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Pero Pedro, por no orar, los discípulos por no orar, cuando vino la prueba, ellos huyeron, dejaron solo a Jesús y Pedro aún le negó 3 veces. Cuando leemos ese relato nos dice que Pedro aún pronunció palabras groseras, pronunció palabras que denotaran que él no era un seguidor del Señor Jesús. No estuvo preparado para la angustia porque no decidió pasar esas horas en oración. Qué bendición es cuando pasamos por dificultades. No es nada agradable pasar por dificultades. Cuando alguien dice, yo me disfruto de las pruebas,
yo no sé si será cierto, pero a todos nos cuesta. Al mismo Jesús digo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero son una bendición, aun que sean desagradables. Necesitamos que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros, así como el aceite es extraído. El Espíritu Santo también es el símbolo del aceite, ¿saben? Y cuando nosotros pasamos por dificultades, mientras más duras son las pruebas, mayores bendiciones podemos extraer de ellas. Se cumple la promesa cuando el Señor dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y saben, podemos hacer una analogía de esos 3 momentos de presión a los que son sometidos las aceitunas para extraer ese líquido precioso del aceite de oliva. El primer momento de presión era ofrecido para Dios. En las primeras dificultades, nosotros debemos humillarnos ante Dios y reconocer a Dios. Pero saben, la experiencia cristiana no termina allí. En el segundo momento de presión, cuando hay dificultades, haciendo una analogía, era utilizado ese aceite como comestible. El segundo momento de presión nos debe llevar a alimentar nuestra vida espiritual, ¿sí? A alimentar nuestra vida espiritual, a acercarnos más a su palabra para entender. ¿Saben? Muchas personas alaban a Dios, gloria al Señor, y alaban y cantan al Señor, pero su vida espiritual, después de salir del momento de alabanza, sigue siendo una vida débil y expuesta al pecado, errando en el pecado. Porque nuestra vida de oración debe llevarnos a una experiencia un poco más profunda. Y saben, cuando esta vida de oración se da en medio de las dificultades, es mucho más ventajoso, porque entonces nos vemos obligados a orar de verdad. Porque el segundo momento de dificultad, cuando pasamos pruebas y dificultades, la segunda experiencia de oración, el segundo momento de oración en el Getsemaní, representa el alimento espiritual que necesitamos, el profundizar de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios para nuestra vida y para la humanidad. Nos alimentamos. Pero cuando por tercera vez Jesús oró, eso también representa cuando en nuestra vida de oración y en medio de las pruebas y las dificultades profundizamos un poco más nuestra comunión con Dios, de tal manera que así como el aceite último era utilizado para combustible de las lámparas, la experiencia con nuestro Dios se convierta en una presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que encienda las lámparas de nuestra vida. A veces nosotros tenemos la Biblia abierta, la leemos, pero no significa nada. Pero cuando leemos la Biblia y las promesas de Dios, con la presencia del Espíritu Santo arde en nosotros. Los discípulos que relata el Evangelio que iban camino a Maús, habían adorado al Señor, le habían reconocido, pero no habían entendido bien la palabra, y mucho menos ardía la palabra en sus vidas. Tanto desconocían del Señor que Jesús los alcanzó, conmoviéndose de ellos que ya iban en retirada, decepcionados, defraudados, sin esperanza. Y Jesús se les apareció en camino a su casa, camino de Maús. Los alcanzó y hablándole Jesús, ni siquiera lo conocían, no lo reconocían. Estaban muy lejos del Señor. Pero Jesús empezó primero a alimentarlos, a explicarle la palabra de Dios. Dice que les enseñaba desde los profetas, desde Moisés hasta los profetas, todo lo que la Biblia decía de él. Tuvo que enseñarlos. Ellos apenas se quedaron en reconocer a Dios de manera muy superficial, pero no se alimentaban bien de la palabra. Jesús les enseñó. Y saben, cuando Jesús estuvo con ellos quisieron estar más tiempo con Jesús y le dijeron, quédate con nosotros otro tiempo más. Y cuando estaban allí partiendo el pan, entonces fueron abiertos sus ojos. Fue entonces cuando se encendió la lámpara en sus vidas. Y ellos exclamaron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Esa es la experiencia de fe completa. No solo cuando adoramos, sino también cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y cuando ahora experimentamos que el poder de Dios nos impulsa. El apóstol Pablo experimentó
esta comunión también. Y él declaró, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa. Cuando no tenemos otro deseo más grande que estar en comunión con Dios, que estar en su palabra y de contarle a otros, hablar a otros del testimonio, es porque estamos en una comunión completa. Pedro estaba siendo llamado para orar con Jesús, para ser preparado. Y saben, él lo que no quiso hacer a las buenas, orando 3 veces con el Señor por misericordia le tuvo que poner una prueba un poco más dura. Lo sometió a la prueba. Y aunque él le negó 3 veces, Jesús permitió la humillación también para que él adorara al Señor. Y después de que pasó aquella prueba difícil, aunque lo negó, Jesús lo reafirmó, lo llamó y le indicó, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó, 3 veces Jesús lo reafirmó. 3 veces le volvió a decir, me amas, Pedro, me amas, me amas. Y Pedro fue restaurado y preparado y llegó a ser el primer y gran evangelista. Ante una predicación poderosa, llena de la comunión con el Señor, se bautizaron 3,000 en el primer mensaje. Y Pedro fue el primer evangelista, primero entre los judíos, y él declaró el primer paradigma de predicarle a los no judíos cuando predicó a Cornelio y muchos se convirtieron. Cuando estemos pasando por dificultad, podemos imaginarnos que esa dificultad es una bendición que el Señor nos da para que podamos reconocerle, para que podamos entender su voluntad, alimentarnos de su palabra y para que la lámpara de nuestra vida pueda ser encendida. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la palabra de Dios no solo sea una teoría, sino también esté escrita en nuestro corazón y arda por la presencia del Espíritu, entonces estará una comunión completa con nuestro Dios. Qué bendición es orar. Qué lindo fue esa experiencia que relata la Biblia del Getsemaní. Aquí detrás mío, en esa imagen, pueden ver esos árboles de olivo, un símbolo de ese lugar donde Jesús oró en medio de la angustia y un símbolo que nos alienta a estar en oración, en comunión, para preparar nuestras vidas y en los momentos de dificultad, para aferrarnos a nuestro Dios, para ser ungidos con su aceite, con el aceite del Espíritu, alabándolo, alimentándolo y sosteniéndonos espiritualmente. ¿Quieres tú, querido hermano, hermana, tener una comunión con Dios con esta gran profundidad espiritual? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, velad y orad. Estar atentos a los tiempos en que vivimos, a las necesidades que tenemos y orar a nuestro Dios. ¿Por qué no se lo decimos a nuestro Dios en esta hora, en este momento en oración? Vamos a orar. Bondadoso Dios, Señor, gracias por este espacio que nos has permitido para reflexionar en tu palabra, para estudiar tu palabra. Señor, gracias, porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos amas, Señor. Pedro te negó 3 veces, horriblemente, Señor, y tú aún lo buscaste y lo reafirmaste como testigo tuyo, como ministro tuyo. Señor, le perdonaste y le usaste como instrumento. Señor, no sé cuál es la experiencia de cada uno de los que participamos en esta oración, pero aquí estamos, Señor, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que necesitamos de ti. Y en medio de la enfermedad, de la dificultad, del sufrimiento que cada hijo tuyo esté pasando, Señor, podemos entender un poco en esa experiencia del Getsemaní que cuanto más angustia el ser humano puede experimentar, así como Jesús la experimentó, cuanto más necesitamos orar para ser fortalecidos. Jesús fue fortalecido y nosotros también podemos ser fortalecidos en cualquier circunstancia a través de esta experiencia de oración y de comunión. Bendice a cada uno de tus hijos que creen en ti, que te buscan en oración, Señor, y que esta bendición sea tan grande en nuestra vida que como el aceite que enciende las lámparas,
nuestra vida pueda ser una luz, un testimonio para otros que necesitan encontrar refugio en ti. Padre eterno, lo pedimos y lo suplicamos sin ningún mérito en nuestra vida, por los méritos únicos y sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios esté con todos ustedes, mis hermanos. Gracias, pastor, muy amable, verdad que ha sido una bendición este tema de hoy, muy hermoso. Yo quería dar un poquito de docencia en sentido de la definición en la Biblia que dice, ¿qué es la fe? La fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Hay dos cosas importantes aquí. La primera palabra es oír. A veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios, unos oyen al pastor hablando, pero no lo escuchan. ¿En qué sentido? Hay que concentrarse cuando están predicando la palabra de Dios o se está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando a nosotros. El escuchar significa que usted tiene que poner atención, concéntrese en la palabra de Dios, concéntrese. Y gracias, pastor, porque el mensaje fue muy importante. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere transformar a nosotros. Entonces, en estos amaneceres con Jesús, Dios quiere transformar a cada uno de nosotros. Y eso es importante. Y la segunda palabra es la palabra de Dios, es la fe. Dios lo que quiere es que tú tengas fe. Cuando nosotros hacemos peticiones de oración, tenemos que darnos cuenta que Dios desea que tú tengas fe. Si tú crees que Dios va a hacer ese milagro, Dios lo va a hacer. Pero cuando hay una persistencia de repetir la misma petición, a veces demuestra que no hay fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios lo que desea es que nosotros tengamos confianza en Él, que confiemos en Él, que nosotros creamos en Él. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nuestra vida va a crecer espiritualmente porque nosotros confiamos en Dios. Podemos estar escuchando o podemos estar oyendo, pero no podemos estar concentrados que Dios nos está hablando. Por eso que tenemos que leer la palabra de Dios, porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios quiere conversar contigo, pero Él quiere que tengas fe. Y la fe es imprescindible en nuestra vida. Y gracias porque verdad que el Señor nos ha bendecido con estas palabras. Y estas palabras son palabras del Señor para nosotros en nuestros corazones. En este tiempo final, Dios desea que tú tengas fe y crezca esa fe. Vamos a ser probados, hermanos, sinceramente. Y gracias, pastor, porque necesitamos fortaleza espiritual. De todas las peticiones de oración, reconozcamos que Dios ya la va a cumplir. Tengamos fe en eso. Y cuando hay fe, hay pruebas. O sea, si entre más pruebas pone el Señor, es que quiere saber si tengo fe en Él. Y está permitiendo las pruebas a cada uno de la familia, a todos ustedes seres queridos, porque sabemos que Dios quiere que tú confíes en Él para este tiempo difícil que vivimos. Entonces, las peticiones de oración son las siguientes. Vamos a pedir al hermano Omar Guerra que haga la oración por las peticiones de oración. Una persona que se llama Lucy perdió a su hija. Vamos a pedir por ella, que en su dolor, pues Dios le dé fortaleza. Estamos orando por Clara Sánchez, por su salud, por Miladis, por trabajo, por Denis Zamudio, por su salud. Araceli pide por su mamá y su esposo. Leticia González pedimos por salud por ella. Por Javier pide por sus hijos. Roger Soto, por Daniel y Valeria pedimos por esos niños. Por el profesor Eric, que también está con quebranto de salud, pedimos por él. Por el hermano Alberto Lascar, él va a tener una cirugía el martes 6. Vamos a tener un día de ayuno y oración. Pedimos más que todo por él, por su salud. Doctor Harry, doctor Tejera, doctor Sánchez están con quebrantos de salud, están mal aquí en Panamá. Por la hermana Lina de Acosta, por su salud. Por la hermana Luisa Araúz, por su salud. Por Ingrid Díaz, también por su salud. Por Howard Acosta, pedimos también por su salud. Por el doctor Nando Mercado, por su salud. También tienen COVID. Elías pide por sus hijos. Serafín Rodríguez por su salud. Por María Cardona pide por 8 personas que tienen COVID. La familia Pinzón Cardona, por Noral Vagón Cardona y Carlitos Rojas. Todos ellos están con quebranto de salud. Xiomara pide por sus hijos. Shell pide recuperación de Lili. Tuvo un bebé ayer. Pide por sus hijos, que él es Dingo Noé. Y también por Paul, que está en tribulaciones. Noralba Díaz pide por la conversión de sus hijos. Y Rubiela Devia
pide por Sandra Vergara y pedía para que todo por la conversión de su familia. Hermanos, sinceramente pedimos al Señor que nos transforme, que nos ayude, ¿verdad? Que debemos tener cada día más fe en el Señor. Y agradecemos a Dios por estos mensajes que se dan. Y no aprovechemos la oportunidad también de estudiar la palabra de Dios. Leamos la Biblia, leamos, si usted no conoce toda la palabra de Dios, lea los salmos, puede leer el libro de Eclesiastés, Proverbios, libros sencillos, cortos, pero trate de que el Señor le hable a través de la palabra. El Señor nos habla a través de la palabra, nosotros estemos transformados, tomamos la decisión de estar más cerca del Señor. A medida que nos acercamos más a Dios, o estamos más cerca del Señor, más pruebas vamos a tener. Porque el Señor quiere pulir nuestro carácter. Y ese carácter debe ser transformado. Nosotros vamos para el cielo, pero transformados por el Señor Jesús. O sea, todos los que van a ser purificados, transformados, son los que están preparados para entrar al reino de los cielos. Y gracias a nuestro Dios por los pastores que nos predican la palabra, que están con nosotros, y hermanos laicos también que estudian, están concentrados en su palabra, pues comparten esta palabra, es importante. Pero lo más importante para Dios eres tú, o sea, para nosotros, somos nosotros. Y a medida que nosotros tenemos fe en Dios, nosotros vamos también a depositar esa fe en la familia. O sea, las personas en la familia van a tener fe en Dios por ti. Por eso ustedes pueden leer Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 7, donde dice que por la fe de Noé, él salvó su familia. Entonces, si nosotros pedimos que nuestros familiares tengan conversión, nosotros tenemos que ser primero convertidos. Tenemos que ser convertidos y por nuestra conversión la familia va a ser convertida. Pidamos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que necesitamos a Dios. Ya vamos a finalizar el 1 de julio, todos los amaneceres con Jesús, y deseamos que Dios nos ayude y que haya producto y haya bendiciones con todo esto y tenga un resultado positivo en nuestras vidas. Entonces agradecemos al pastor nuevamente, pastor Josué Tor, que el Señor lo bendiga a él y su familia, y le pedimos un favor al hermano Omar Guerra, acá en Panamá, que nos dé que ore por estas peticiones de oración de esta mañana, por todas estas peticiones que son de necesidad, y la mayoría son de salud. Y pedimos por todos los hogares, por todas las familias que están aquí conectadas con nosotros. Gracias, el Señor los bendiga, hermanos. Gracias. Oremos. La palabra de Dios dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Meditando en este texto bíblico, les invito a que tengamos fe, confianza en ese Dios poderoso que nos escucha a cada momento cuando nosotros clamamos a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti venimos nuevamente a través de la oración, dándote las gracias por habernos escuchado en esta mañana. Tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, que tu presencia de tu Santo Espíritu ha venido a nuestro hogar en esta mañana. A través de los himnos, a través de escuchar tu palabra, tú nos has hablado en esta mañana y tu Santo Espíritu está con nosotros y dentro de nosotros. Solicitamos en esta mañana que tú suplas cada una de las necesidades mencionadas en esta lista de oración, de salud, de cirugía, de que tú ayudes a cada familia que está pidiendo estas intercesión, de que tú seas el que les sanes, el que estés con ellos, con los niños, con las personas que tienen diferentes enfermedades, oh Dios. Tú las conoces, las hemos mencionado en esta lista de peticiones y queremos que a esas personas que están pidiendo esa salud, tú les sanes a ellos principalmente. Queremos que tú entres en nuestros corazones, oh Dios. Tú hagas esa cirugía en nosotros, mente y nuestro corazón. Que creamos más en ti, que tengamos más confianza en ti, oh Dios. Que dependamos más de ti. A cada momento necesitamos de ese poder que sea el que nos transforme en nuestras vidas. Cuando tú caminaste, oh Dios, por
esta tierra, tú sanaste muchos enfermos y todas las enfermedades eran sometidas en tu nombre y esas personas eran sanadas. Queremos, oh Dios, que tú hagas un milagro de misericordia con el hermano Alberto Lascaro. Es un líder tuyo, ha predicado tu palabra en diferentes partes del mundo y muchas personas han conocido, Dios, tu palabra y han creído en ese Dios maravilloso. Clamamos a ti, oh Dios, en esta mañana para que tú les sanes. Y con cada petición que se ha hecho, también, oh Dios, de una manera especial, hay unas peticiones grandes, otras chicas, pero todos necesitamos salud. Así que tú eres un Dios que ha dado la salud a tu pueblo y en esta mañana en el nombre de Jesús clamamos para que tú toques con tu mano poderosa a cada hogar que ha sido mencionado aquí en esta mañana. Te damos las gracias por este sábado maravilloso. Oh Dios, manifiesta tu poder para que todos sean sanados. Y te pedimos muy agradecidamente en esta mañana por habernos escuchado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a confiar más en ti. Todas estas cosas, oh Dios, que te estamos solicitando en esta mañana, no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro sustentador. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Omar. Señor lo bendiga. Amén. Recordamos mañana a las 5 de la mañana nuevamente. Los esperamos acá para amanecer con Jesús. Y le agradecemos al Señor por este santo día. Hoy es un día especial. Estamos en comunión y relación con Dios. Que el Señor os bendiga a cada uno de ustedes. Pase un feliz sábado. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén, feliz sábado. Feliz sábado, Dios hermano. los bendiga. Tengamos más fe en el Señor. Dios se está manifestando en nuestras vidas. Gracias. Amén. Amén. Feliz sábado, Señor.